Hola. Escribid en los comentarios de dónde sois. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Que disfrutéis de la historia. Su marido, de 59 años, ganó la lotería y de inmediato le pidió el divorcio. Su madre lo apoyó. Pero Martina se presentó en la fiesta de inauguración de su nueva mansión con un solo documento. Al verlo, su marido y su suegra cayeron de rodillas. Le ofrecieron toda su fortuna con tal de que no revelara su terrible secreto. Pero ella no aceptó. Sin embargo, antes de que todo esto sucediera, antes de la mansión, de las rodillas y de la multitud de reporteros, hubo un martes cualquiera. En la cocina olía a pollo, asado con ajo y romero. Martina León, secándose las manos en el delantal, miró con satisfacción la mesa. Modesta, pero festiva. 15 años. Hoy se cumplían exactamente 15 años desde el día en que ella y Casimiro firmaron los papeles en el registro civil del barrio. Ella llevaba entonces un sencillo vestido color crema. Él, un traje ridículo que le quedaba grande. Sin invitados. Sin velo. Solo dos personas que decidieron que juntos estarían mejor que solos. Martina sacó de la nevera una botella de cava económico que había guardado especialmente para este día. Puso en la mesa dos viejas copas de cristal, lo único que quedaba de la vajilla de su abuela. En la mesa ya había un plato con jamón ibérico y queso manchego finamente cortados, y un pequeño cuenco con aceitunas. Encendió la única vela gruesa en el centro. Su luz suave hizo que la pequeña cocina, atestada de muebles, resultara más acogedora, ocultando los roces del papel pintado y los arañazos del viejo suelo de cintasol. Ella tenía 39 años. 15 de ellos los había pasado como esposa de Casimiro Lázaro. Trabajaba de camarera en una cafetería del centro de la ciudad. Todo el día de pie, de la mañana a la noche. Sonreír, tomar nota, servir cafés y churros, recoger mesas. Al final del turno, los pies le palpitaban tanto que le daban ganas de llorar, y ese olor eterno, impregnado en el pelo, en la piel, en la ropa, olor a café torrefacto, a vainilla y a algo imperceptiblemente quemado. Casimiro tenía 59. Los 20 años de diferencia, de los que todos murmuraban al principio, se habían borrado hacía tiempo, convirtiéndose en costumbre. Trabajaba como cerrajero en un taller industrial local. Un hombre sencillo, de pocas palabras, cansado de la vida. Siempre creyó que merecía algo más, pero hacía tiempo que se había resignado a que ese algo más nunca llegaría. Vivían al día. Criaron a su hijo Nicolás, que acababa de cumplir 18 años. Vivían como todo el mundo. Ni bien ni mal, simplemente vivían. Martina alisó el mantel. Sabía que a Casimiro lo más probable es que se le hubiera olvidado el aniversario. Siempre olvidaba las fechas, pero a ella no le ofendía. No preparaba esa cena por compromiso. Solo quería calor, una noche familiar tranquila, recordar cómo empezó todo, hablar de su hijo, que pronto terminaría el instituto, y soñar con ir algún día a la playa. Nunca habían estado juntos en el mar. La puerta de entrada hizo clic y luego se cerró de golpe. Casimiro había vuelto, pero sus pasos eran extraños. No era el paso pesado y arrastrado de un hombre cansado tras su turno, sino un paso rápido, entrecortado. Entró en la cocina, y Martina se quedó helada. Estaba blanco como la pared. Le temblaban los labios. Llevaba la chaqueta desabrochada. La miraba, pero parecía no verla. Tenía una mirada salvaje, asustada, dirigida a algún punto a través de ella. Casi. ¿Qué te pasa? Dio un paso hacia él. ¿Te encuentras mal? ¿La tensión? No respondió. Simplemente le tendió la mano. En ella, apretaba un pequeño rectángulo de papel arrugado. Un boleto de lotería. ¿Qué es esto? Lo cogió. El papel estaba húmedo por el sudor de su palma. ¿Juegas a la lotería? ¿Desde cuándo? Él, en silencio, señaló con la cabeza el ordenador portátil que estaba sobre la repisa de la ventana. Su respiración era fuerte y ronca. Martina, sin entender nada,
Se acercó al portátil y lo sacó del modo suspensión. Abrió la página web de Euromillones. Buscó el sorteo de la noche anterior. El corazón le empezó a latir con fuerza, presintiendo algo enorme e incomprensible. Introdujo los números del boleto. Un segundo de retraso, la rueda de carga giró una eternidad y luego apareció un mensaje en la pantalla. Letras verdes sobre fondo blanco. Enhorabuena. Su premio es de 20 millones de euros. Martina parpadeó varias veces. 20 millones. Contó los ceros. Tenía que ser un error. Era absurdo. Esa cantidad de dinero no existe, al menos no en su mundo, donde la cima del éxito financiero era la paga extra de Navidad. Se volvió hacia Casimiro. Él seguía de pie en el umbral, aferrado al marco de la puerta, mirándola. En sus ojos no había entusiasmo. Había terror. Es verdad, sonó la voz de ella. Apagada, él asintió lentamente. Y entonces ella estalló, pero no en gritos. Primero un leve temblor recorrió su cuerpo. Luego se dobló por la mitad con una risa silenciosa. Reía y lloraba al mismo tiempo. Las lágrimas le caían por las mejillas, mezclándose con la histeria. 20 millones. No era solo dinero. Era otra vida. Era el fin de la eterna economía. El fin de los zapatos gastados. El fin del dolor de pies y del olor a café quemado. Se abalanzó sobre él. Lo abrazó. Se aferró a su chaqueta. Casi. Dios mío. Somos ricos. ¿Lo entiendes? Podemos comprar un piso nuevo. Un coche. Habrá para la Universidad de Nico. Iremos a la playa. Casi. Al mar de verdad. Hablaba y hablaba, ahogándose en palabras y emociones, mientras él se quedaba allí de pie, frío e inmóvil como un maniquí. No le devolvió el abrazo. Sus brazos colgaban inertes a los lados. Es el choque. Solo es el choque, pensó Martina. Por supuesto, una suma así tumbaría a cualquiera. A ella misma le parecía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se separó, lo miró, intentando asomarse a sus ojos. Necesitamos brindar. Claro. Corrió a la mesa. Agarró la botella de cava. Le temblaban tanto las manos que tardó en romper el papel de aluminio. El corcho salió volando con un estallido ensordecedor y golpeó el techo. La espuma se derramó sobre el mantel. Martina se echó a reír. Esta vez, verdaderamente feliz. Sirvió en ambas copas. Por nosotros. Por nuestra nueva vida. Le tendió la copa. Él la cogió, pero no bebió. Solo miraba las burbujas que subían desde el fondo. Tengo que llamar a mamá, dijo él en voz baja. Fueron sus primeras palabras en todo este tiempo. Claro, claro. Hay que darle la alegría a doña Margarita. Martina estaba dispuesta a abrazar al mundo entero, incluso a su suegra, que, para decirlo suavemente, la había detestado durante esos 15 años. Casimiro sacó su viejo teléfono de teclas. Se apartó hacia el pasillo. Cerrando la puerta de la cocina tras de sí, Martina se quedó sola. Dio un largo trago de cava. Estaba tibio y demasiado dulce, pero en ese momento le pareció el néctar de los dioses. Caminaba por la pequeña cocina, tocando con las manos la vieja nevera, las sillas desgastadas. Se despedía de ellas. En su cabeza ya bullían los planes. Un piso grande y luminoso, imprescindible con balcón. Llenaría aquello de flores. Se compraría un abrigo nuevo. No en el mercadillo, sino en el Corte Inglés. Y zapatos. Muchos zapatos de tacón bajo, no para trabajar, sino para el alma. Escuchaba fragmentos de su conversación en voz baja, contenida. Sí. Mamá. Sí. Yo también estoy en shock. 20 millones. Sí. Exactamente eso. No. Todavía no he hecho nada. De acuerdo. Te entiendo, mamá. Sí. Vale. La conversación fue corta. Un par de minutos después regresó. Su rostro ya era otro. La palidez había desaparecido. En su lugar, había aparecido una fría y extraña determinación. Oh, dejó la copa vacía sobre la mesa. Mamá dice que con tanto dinero hay que tener cuidado.
No hay que decírselo a nadie. Claro, aceptó Martina con facilidad. De momento no se lo diremos a nadie. Solo a Nico. Casimiro la miró de una forma extraña. ¿A Nico? Sí. Con Nico ya hablaré yo. Aquella noche transcurrió en una niebla. La cena festiva quedó casi intacta. El pollo se enfrió, la vela se consumió. Apenas hablaron. Martina intentaba decir algo, hacer planes, pero chocaba contra el muro sordo de su silencio. Respondía con monosílabos, miraba a un punto fijo. Al final, ella se rindió. Decidió que simplemente necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Por la noche estaban tumbados en su vieja cama quejumbrosa. Normalmente dormían abrazados. Esa noche, entre ellos había un abismo. Él estaba acostado en el borde, de espaldas a ella, tenso como una cuerda. Martina tardó mucho en dormirse. Escuchaba su respiración y sentía cómo el frío se extendía por su lado de la cama. Pero ni siquiera eso pudo matar su euforia. Mañana todo sería diferente. Mañana empezaría su nueva vida feliz. No sabía cuánta razón tenía. La vida, en efecto, iba a ser diferente. Se despertó con el olor a café. Casimiro no estaba a su lado. Martina sonrió. Probablemente se había recuperado del susto y había decidido darle una sorpresa. Se puso la bata y fue a la cocina. Él ya estaba vestido. No con su mono de trabajo, sino con su único traje decente, el que se ponía para las bodas y los funerales. Estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana. En la mesa había una taza de café y unos papeles. «Buenos días», millonario, dijo Martina alegremente, acercándose a él. Él se volvió lentamente, y ella vio su rostro. El mismo de la noche anterior. Frío, distante, decidido. En ese rostro no había amor, ni ternura, ni siquiera costumbre. Solo vacío. «Siéntate, Martina». Su tono la hizo callar. Algo iba mal, muy mal. Obediente. Se sentó en el taburete. Él acercó los papeles que estaban sobre la mesa. Son los papeles del divorcio. El mundo se detuvo. El zumbido de la vieja nevera, el ruido de los coches en la calle, el olor a café, todo desapareció. Solo quedaron esas palabras, suspendidas en un silencio ensordecedor. Ella lo miró a él, luego a los papeles. Un documento oficial. Letras impresas. Demanda de divorcio contencioso. Se echó a reír. Una risita nerviosa y temblorosa. Casi. No tiene gracia. Es una broma muy estúpida. No estoy bromeando, su voz era plana, sin emociones. Como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. He pedido el divorcio. Pero... ¿por qué? Fue todo lo que pudo articular. Ayer fue nuestro aniversario, la lotería. No lo entiendo. Dio un sorbo a su café. Y la miró como se mira un trasto viejo que se va a tirar a la basura. Voy a empezar una nueva vida. Y tú eres parte de la vieja, la que dejo atrás. Esa frase la golpeó como una bofetada. No era suya. Era una frase ajena, aprendida de memoria. Hablaba como si leyera un guión. Martina se puso en pie de un salto. ¿Qué nueva vida? Nuestra vida. 15 años. ¿No significan nada? ¿Y Nico? ¿Has pensado en tu hijo? Nico estará bien. Yo me ocuparé de él. Y a ti te dejaré este piso y te daré un poco de dinero para empezar. Tómalo como un agradecimiento por tus años de servicio. Años de servicio. Ni amor, ni vida, ni matrimonio. Servicio. Miró al hombre con el que había vivido 15 años y no lo reconoció. No era su casi. No era aquel cerrajero cansado al que le calentaba la cena todas las noches. Ante ella había un desconocido cruel, de ojos glaciales. El dinero. Era el dinero lo que lo había vuelto así. En una sola noche, él cogió su bolsa de la silla y, sin siquiera mirarla, se dirigió a la salida. ¿A dónde vas?, le gritó a su espalda. Él se detuvo en la puerta. Tengo una cita con el abogado. Dijo que es mejor presentar la demanda antes de cobrar oficialmente el premio. Así será más fácil dividir los bienes. O, mejor dicho, no dividirlos. Y se fue.
La puerta se cerró de golpe. Martina se quedó de pie en medio de la cocina. Le zumbaban los oídos. Miraba los papeles en la mesa, el café enfriándose en su taza. El impacto fue tan fuerte que no podía llorar ni gritar. El cuerpo se le entumeció. En su cabeza latía una sola idea. No es verdad. Es una pesadilla. Ahora me despertaré. Maquinalmente, cogió su teléfono. Sus dedos marcaron un número por sí solos. Un número que se sabía de memoria. El de su suegra. Doña Margarita. Tal vez ella pudiera explicarle algo. Tal vez fuera idea suya. Y ella la ayudaría a arreglarlo. Era madre. Una mujer. Debería entenderlo. Los tonos de llamada no duraron mucho. Jimmy. La voz al otro lado de la línea sonaba animada. Incluso alegre. Margarita. Hola. Soy Martina. Ay, Martina. ¿Ha pasado algo? Su voz era tan empalagosamente dulce que a Martina se le hizo un nudo en el estómago. Casimiro. Acaba de darme los papeles del divorcio. Dice que se va. Martina esperaba cualquier cosa. Sorpresa. Indignación. La promesa de hablar con su hijo. Pero lo que escuchó a continuación le heló la sangre. Margarita se echó a reír con una risa baja, satisfecha y triunfal. Martina, querida, ¿qué esperabas? Un hombre con un boleto premiado no se queda en una choza. Ahora es millonario. Pausa. Martina guardaba silencio, aferrada al teléfono, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Y la suegra continuó, saboreando cada palabra como si fuera un buen vino. ¿Para qué quiere a una camarera de casi 40 años que huele a café quemado? Tu capítulo ha terminado. Sonaron tonos cortos. Margarita había colgado. Martina bajó lentamente la mano con el teléfono. Y ahora lo entendía todo. No había sido una decisión repentina de Casimiro. Era su plan. De él y de su madre. Lo habían planeado toda la noche anterior en aquella breve conversación telefónica. Él no solo compartía la noticia, recibía instrucciones. Y esa mañana las había ejecutado. No era un divorcio. Era un golpe de estado. Cuidadosamente planeado. Frío y alegre para ellos. No solo se deshacían de ella, lo estaban celebrando. El teléfono resbaló de sus dedos debilitados y golpeó sordamente el suelo de cintasol. La risa triunfal de la suegra aún resonaba en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos. Tu capítulo ha terminado. Sencillo y cotidiano. Como en un libro que se ha terminado de leer y se cierra de golpe. Estaba en medio de la cocina que hace una hora le parecía la antesala del paraíso, y que ahora se había convertido en la escena de un crimen. El vacío frío y tintineante la llenó por dentro. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo la ensordecedora comprensión. La habían traicionado, no de forma espontánea, no en un arrebato de emoción. La habían traicionado de forma calculadora, a sangre fría y con placer. Dio un paso, luego otro. Se acercó a la mesa, cogió el plato con el pollo ya frío que había asado con tanto amor, y en silencio y metódicamente, arrojó su contenido al cubo de la basura. Luego fue el turno del jamón, el queso, las aceitunas. Cogió el mantel por dos esquinas, sacudió las migas en el cubo y lo dobló con cuidado. Sus movimientos eran mecánicos, como los de un robot, como si, al recoger la mesa, pudiera borrar o anular lo que había sucedido. Pero no ayudó. Casimiro no volvió esa noche, ni al día siguiente. Ella no lo llamó. ¿Qué le iba a decir? ¿Suplicar? ¿Rogar? Después de lo que había hecho, después de las palabras de su madre, eso habría sido la humillación final y definitiva. Seguía yendo a trabajar a su cafetería. Sonreía mecánicamente a los clientes. Tomaba notas. Llevaba bandejas. El mundo a su alrededor no había cambiado, pero ella se había convertido en un fantasma. Sus compañeros notaban su estado, pero lo achacaban al cansancio. Nadie sabía nada. Eso duró exactamente 3 días. El jueves por la mañana sonó el timbre. Casimiro estaba en el umbral. Y no estaba solo. Detrás de él, asomaban 2 tipos fornidos en monos de trabajo. Los de la mudanza.
Venimos a por mis cosas, dijo él, sin mirarla a los ojos. Hablaba con un punto en la pared por encima de su hombro. Ella, en silencio, se hizo a un lado, dejándolo pasar a él y a su nueva comitiva al piso que hasta hacía poco había sido de ambos. Él empezó a recorrer las habitaciones, lanzando órdenes cortas y autoritarias a los mozos. Esa caja, el televisor, el ordenador de mi hijo, mis herramientas del trastero, lleváoslo todo. Ella simplemente se quedó en el pasillo mirando como unos desconocidos se llevaban pedazos de su vida. El viejo sillón donde le gustaba ver el fútbol, la estantería con sus libros de pesca. Cada objeto que desaparecía arrancaba algo de sí misma. No era solo una mudanza, era la extirpación quirúrgica de su pasado. Su hijo, Nico, estaba en el instituto. Menos mal que no lo vio. O a lo mejor Casimiro lo había planeado así. En ningún momento intentó hablar con ella. La ignoró por completo, como si fuera un mueble que había decidido dejar atrás. Al cabo de una hora todo había acabado. El piso quedó vacío y resonante. Casimiro echó un último vistazo a las habitaciones. Déjale las llaves a la vecina cuando te mudes, le soltó desde la puerta. Y se marchó sin mirar atrás. Al día siguiente comenzó el infierno. La noticia del premio y su divorcio corrió por la ciudad a la velocidad de un incendio forestal. Solo que se sirvió con una salsa muy particular. Marchina si enterò en el supermercado. La cajera, doña Valentina, que la conocía desde niña y siempre le daba caramelos a Nico, se mostró de repente fría y oficial, le cobró la leche y el pan con cara de piedra, y le lanzó las vueltas en la bandeja, y en la cola, dos mujeres empezaron a cuchichearlo bastante alto como para que ella las oyera. Es la León, la mujer de Lázaro. El que ha ganado la lotería. ¿No me digas? Pues dicen que le está exigiendo la mitad. No tiene vergüenza. El pobre hombre trabajando toda su vida en el taller. Y ella, una simple camarera, a mesa puesta. Martina se quedó paralizada. La sangre huyó de su rostro. Agarró su bolsa y salió corriendo del supermercado, fuera de sí. Eso era solo el principio. En la cafetería, los clientes habituales la miraban con indisimulada curiosidad y condena. Se había convertido en la atracción de la ciudad, la aprovechada que intenta desplumar a su marido, que de repente se ha hecho rico. La versión que corría por las calles era sencilla y repugnante. Casimiro, el noble trabajador, había aguantado durante años a una esposa gruñona y materialista, mucho más joven que él, que se casó sin amor, y cuando el destino le sonrió, ella mostró su verdadera cara exigiendo la mitad del premio. Él, naturalmente, como hombre decente, decidió divorciarse de ella para empezar una nueva vida honrada. La historia era tan falsa que a Martina se le nublaba la vista. Pero la gente se lo creía. A la gente siempre le resulta más fácil creer una historia mala. Hace que sus propias vidas parezcan menos grises. Una semana después llegó una carta oficial. Un grueso sobre con el nombre de un caro bufete de abogados, entregado por un mensajero directamente en su trabajo. Lo abrió en el almacén de la cafetería con manos temblorosas. En su interior, en un papel grueso y caro, había una propuesta de acuerdo. En el documento le recordaban cruelmente que, hace unos años, Casimiro la había convencido de firmar la separación de bienes con la excusa de protegerla de unas supuestas deudas del taller. Además, el boleto ganador lo había cobrado oficialmente doña Margarita. Legalmente, Martina no tenía derecho a nada. Le ofrecían 30.000 euros como una miserable donación a cambio de firmar el divorcio de mutuo acuerdo y desaparecer en silencio. 30.000 euros de 20 millones. No era un escupitajo en la cara. Era una patada en el estómago. Pero lo peor estaba en el último párrafo. En caso de que intente impugnar la titularidad del premio o inicie cualquier reclamación judicial por despecho, retiraremos esta oferta de buena voluntad y nos aseguraremos de que asuma las costas de un largo y ruinoso proceso que la dejará en la calle. Estaba acorralada. No tenía dinero para un abogado, ni fuerzas para luchar. No solo la habían abandonado, la estaban pisoteando metódicamente, privándola no solo del dinero, sino de su buen nombre. El último clavo en su ataúd fue la cuestión de la vivienda. El piso en el que habían vivido esos 15 años siempre estuvo a nombre de doña Margarita.
2 semanas después de que Casimiro se fuera, Martina recibió un burofax. Una demanda de desahucio por precario. Su suegra le comunicaba formalmente que necesitaba recuperar su propiedad y le daba el plazo improrrogable de 1 mes para recoger sus cosas antes de mandar a la comisión judicial a echarla. Buscar un piso nuevo con su sueldo era casi una misión imposible. A lo único que podía aspirar era a un minúsculo estudio en el barrio más periférico de la ciudad, en un viejo bloque con mala fama. Fue a verlo. El portal olía a orina y a humedad. El ascensor no funcionaba. El piso estaba en un quinto sin ascensor. Paredes desconchadas. Manchas de óxido en el baño. Una ventana que daba a un muro ciego y un grifo que goteaba en la cocina. El plip, plip, plip. Parecía la banda sonora de su nueva vida. La dueña, una anciana seca y desconfiada, le cobró 2 meses de fianza por adelantado. Martina gastó casi todos sus ahorros. La mudanza fue silenciosa y vergonzosa. Contrató con sus últimos euros a un señor con una vieja furgoneta. Ella misma cargó sus pocas cajas y bolsas, el viejo sofá, una mesa, unas sillas y su ropa. Toda su vida cabía en la parte trasera de aquella furgoneta vieja. Esa noche, tras la mudanza, estaba sentada en el suelo de su nuevo piso, vacío y frío. A su alrededor había cajas sin deshacer. Había tocado fondo, completamente rota, humillada, desechada por la vida. Sin marido, sin hogar, sin dinero, sin reputación, su hijo, Nico, solo la había llamado una vez en todo este tiempo. La conversación fue corta y extraña. Le dijo que su padre le había alquilado un piso más cerca del instituto y que todo le iba bien. Su voz era distante. No le preguntó cómo estaba, como si tuviera miedo de preguntar, como si ya hubiera hecho su elección. Fue en ese preciso instante, en el punto más bajo de su caída, cuando empezó a deshacer la última caja, la que estaba en el rincón más alejado del altillo de su antiguo piso. Allí había cosas que no había tocado en años. Viejos álbumes, manualidades de Nico, su diario del instituto. Y entre toda esa basura, la encontró. La caja de madera. Era antigua, de madera oscura, casi negra, con una sencilla cerradura de metal. Era la caja de su padre. Él había muerto hacía 5 años de un infarto. Un hombre tranquilo, parco en palabras. Antiguo inspector de la Policía Nacional. Nunca aprobó su matrimonio con Casimiro, que le llevaba 20 años. Pero nunca lo dijo directamente. Solo la miraba con su penetrante y atenta mirada y guardaba silencio. Tras su muerte, su madre le dio aquella caja, diciendo que dentro había recuerdos suyos. Martina la guardó y se olvidó de ella. Le dio vueltas a la caja en sus manos. Estaba cerrada con llave. Quiso dejarla a un lado, pero algo la detuvo. Se levantó. Fue a otra caja donde guardaba sus propias baratijas. Rebuscó en un viejo joyero y la encontró. Una llave pequeña, oscurecida por el tiempo, en una fina cadena. Lo recordó. Su padre se la había dado unos meses antes de morir y le había dicho: «Tenla tú, por si acaso». Ella no le dio importancia entonces. Con dedos temblorosos, metió la llave en la cerradura. Giró con un clic seco y seco. Levantó lentamente la tapa. Dentro, como sospechaba, había fotos antiguas. Ella en primero de primaria, su padre y su madre. Ella con su padre pescando. El corazón se le encogió de pena. Sacó con cuidado el fajo de fotos. Y debajo había algo más. Un sobre grueso, amarillento por el tiempo, de papel de estraza. De esos en los que se enviaban antes los documentos importantes. Estaba sellado con lacre, y atravesando el sobre, pegada con celo, había una nota. Unas pocas palabras escritas con la caligrafía firme y legible de su padre. Acercó la nota a la luz mortecina de la única bombilla. Para cuando los Lázaro muestren su verdadera cara. No confíes en nadie. Solo en ti misma. Martina se quedó petrificada. Al leer esas palabras, el tiempo volvió a detenerse. Era un mensaje del pasado. La voz de su padre, abriéndose paso a través de los años y la muerte. Él lo sabía, lo había previsto. No solo desaprobaba su elección, esperaba la traición,
Y le había dejado algo, un arma. La voz de su padre, seca y clara, resonaba en su cabeza, apagando el zumbido de la sangre en sus oídos. Estaba sentada en el suelo frío de su nuevo piso ajeno, y sostenía en sus manos un fantasma del pasado. Romper el viejo sello de lacre no fue fácil. Se desmenuzaba bajo sus uñas, dejando polvo rojo en sus dedos. Por fin, el sobre cedió. Dentro había varias hojas de papel, pulcramente dobladas juntas. Las sacó. Le temblaban tanto las manos que las letras se difuminaron por un momento. El documento superior era un formulario oficial con el escudo de España y texto mecanografiado. Certificado de defunción. El nombre, escrito a mano con caligrafía perfecta, hizo que su corazón diera un vuelco doloroso. Lázaro, Lucas, el padre de Casimiro. De repente, a través de la neblina de humillación y rabia de las últimas semanas, surgió el dolor agudo y real de su pérdida. Lo recordó no como su suegro, sino como la única persona de esa familia que la había aceptado. Ella tenía 19 años cuando empezó a salir con Casimiro. Doña Margarita la miró desde el primer día como si fuera basura. Pero Lucas era distinto. Un hombre tranquilo, amable, de ojos tristes y sonrisa cálida. Estaba completamente dominado por su mujer, pero encontraba momentos para apoyar a Martina. Ella recordaba cómo una vez, Lucas la alcanzó en el pasillo. Le puso su mano ancha y cálida en el hombro. «No la escuches, niña», le dijo en voz baja. «¿Acaso contigo Casimiro llegue a ser un hombre de provecho?» 2 años después de aquella conversación, Lucas murió. La versión oficial que había oído decenas de veces. Un accidente. Tropezó en la empinada escalera de su vieja casa de 2 plantas. Corazón débil. Tensión. Cayó y se golpeó la cabeza. Todo ocurrió en un instante. Ella tenía 21 años, estaba embarazada de Nico. El dolor de Casimiro y Margarita le pareció entonces sincero. Vendieron rápidamente la casa. Se mudaron a un piso normal. Dijeron que no podían vivir donde todo les recordaba la tragedia. Martina apartó el certificado de defunción. Debajo había otro documento. Varias hojas unidas con un clip oxidado. En la cabecera. Declaración jurada. Atestado policial. Nombre de la testigo. Verónica García. Tía Vero. La hermana menor de su madre. Martina sintió un escalofrío. La tía Verónica vivía al lado de los Lázaro en aquella casa. Era una mujer buena pero muy ansiosa. Su padre, el inspector, bromeaba a menudo diciendo que era el testigo ideal. Se fijaba en todo, pero le daba miedo contarlo. Empezó a leer. El árido lenguaje policial describía acontecimientos de hacía 20 años. Fecha. 23 de mayo. El día después de la muerte de Lucas. La tía Verónica le contaba al inspector que la noche anterior, sobre las 21:00, estaba en su cocina. La ventana de su cocina daba directamente al rellano del primer piso de la casa de los Lázaro. Vio a 3 personas salir al rellano. Lucas, Margarita y el joven Casimiro, de 39 años entonces. Estaban discutiendo ferozmente. No entendía las voces, pero veía los gestos. Vio el rostro de Margarita desencajado por la ira. Vio cómo Casimiro agarró a su padre del brazo y cómo éste intentaba soltarse. Lucas parecía confundido y asustado. La tía Verónica continuaba diciendo que entreabrió la ventana para oír mejor. Y en ese momento escuchó claramente el grito de Margarita. Era una orden llena de furia y desesperación. La frase, transcrita casi palabra por palabra en el atestado, quemó los ojos de Martina. «Hazlo ahora mismo o nos quedaremos atrapados con él para siempre». Justo después de eso, Casimiro dio un fuerte tirón a su padre hacia sí. Lucas perdió el equilibrio. Ella no vio lo que siguió porque desaparecieron de su campo de visión dentro del hueco de la escalera, pero escuchó un golpe sordo, luego otro. Y el silencio. Llamaron a la ambulancia solo media hora después. Martina levantó la vista del documento. Le faltaba el aire. Se asfixiaba en su asfixiante y vacío piso. No fue un accidente. Fue un asesinato. Un asesinato brutal cometido por su marido y su suegra. El hombre que había sido amable con ella, que había visto algo bueno en ella,
Fue asesinado por su propio hijo por orden de su propia esposa. En su cabeza pasaron fragmentos de frases que había escuchado a lo largo de los años. Margarita quejándose a sus amigas de que Lucas era demasiado blando, que frenaba su progreso. Casimiro diciendo una vez que con su padre no habrían podido hacer nada. Entonces parecía solo un gruñido. Ahora, esas palabras cobraban un sentido monstruoso. Lo mataron para poder progresar, pero el horror aún no estaba completo. Lo peor le esperaba al final del documento. La última frase, escrita con la letra firme pero asustada de su tía, bajo la firma del inspector, declaró oficialmente que estas son declaraciones preliminares. Mañana, 24 de mayo, me presentaré en la comisaría de la Policía Nacional para presentar una denuncia formal y prestar declaración completa sobre este asunto. Martina se quedó helada. Mañana. Iba a ir al día siguiente. Pero no fue. Martina lo sabía con absoluta certeza. El caso se cerró por falta de pruebas. La muerte de Lucas Lázaro quedó para siempre en los papeles oficiales como un accidente. ¿Por qué? ¿Por qué la tía Verónica, que lo había visto todo y se había decidido a hablar, cambió de repente de opinión? Y entonces su memoria le lanzó la respuesta. Un terror frío y pegajoso le recorrió la espalda. Recordó aquel periodo muy claramente, la muerte de Lucas. Y luego, apenas una semana después, otro funeral. Repentino, inesperado. Su tía Verónica, que nunca se había quejado de problemas graves de salud más allá de su eterno nerviosismo, falleció repentinamente. Un infarto masivo, dijeron los médicos. Los nervios no aguantaron, decían los familiares en el velatorio. Martina estaba sentada en el suelo, apretando los viejos papeles. 20 años había estado todo esto en un sobrelacrado. 20 años había vivido con un asesino. Él y su madre no solo habían matado a un anciano. Luego habían matado a su tía porque sabía la verdad. Eso no era un asesinato. Era una limpieza, ejecutada con frialdad y éxito. Y ahora, 20 años después, el dueño del boleto premiado y su madre asesina habían decidido limpiarla a ella también. Se puso de pie de un salto. Sus movimientos se volvieron bruscos. Encontró su bolso. Metió en él la caja con los documentos. Cogió de la percha su vieja chaqueta y encontró en el bolsillo las llaves del coche. Un viejo Seat, también de su padre, estaba aparcado abajo. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía a dónde tenía que ir. Solo había una persona que podía saber algo, el marido de la tía Verónica, el tío Pablo. El camino hasta la casa de campo duró más de una hora. Su mirada estaba fija en la carretera, pero no veía el asfalto. Veía la sonrisa amable de Lucas, los ojos asustados de la tía Verónica, la risa triunfal de Margarita. Su tío Pablo, tras la muerte de su mujer, vendió el piso de la ciudad y se fue a vivir al campo para siempre. La casa del tío era baja y gris. El jardín, antaño cuidado por la tía, estaba invadido de ortigas. El tío Pablo le abrió él mismo la puerta de la verja. Había envejecido mucho. Martina, ¿a qué vienes por aquí? Se sorprendió, pero en sus ojos pasó algo más. Ansiedad. Como si llevara toda la vida esperando esa visita. Hola, tío Pablo. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. En la casa olía a humedad. Se sentaron a la mesa. Martina no se anduvo con rodeos. Sacó en silencio el atestado policial del sobre y lo puso delante de su tío. Lo encontré en las cosas de papá. Él miró los papeles. Sus manos temblaron. No cogió las hojas. Se limitó a mirar el título y el nombre de su difunta esposa. Y su rostro empezó a cambiar. La piel se le llenó de manchas grises. Lo sabía. Todo este tiempo había sabido de la existencia de ese documento. Pensé que tu padre lo había destruido, susurró. ¿Por qué iba a destruirlo? Aquí está la verdad. El anciano se tapó la cara con las manos, y sus hombros se agitaron. Lloraba en silencio por su cobardía. Martina esperó. Tenía miedo, Martina. Siempre les tuve miedo, su voz era ronca. Esa Margarita. No es humana. Es una víbora. Y Casimiro siempre fue su perro faldero. Hizo una pausa. Siempre sospeché que la muerte de Verónica no estaba clara. Tenía un corazón como un toro.
Agarró su taza de té frío. Recuerdo el último día de su vida. Volvió de ver a tu padre. El inspector. Estaba asustada, pero había una determinación en ella. Me dijo: Pablo, no voy a callarme más. Mañana iré a poner una denuncia oficial. Yo intenté disuadirla. Le rogué que se lo pensara. Miró por la ventana. Y después de comer vino Margarita. De improviso. Se mostró tan atenta. Dijo que había oído a Verónica gritar el día anterior y venía a calmarle los nervios. La palabra calmar sonó siniestra en el silencio de la cocina. Trajo consigo un termo. Dijo que era una infusión especial de hierbas para los nervios. Una receta antigua. Bébetelo, Verónica, le dijo. Bébetelo hasta el fondo. Se te pasarán todos los miedos. El tío Pablo miró fijamente a Martina. Y Verónica bebió. Yo estaba al lado y recuerdo el olor. Un olor extraño. No olía a tila ni a manzanilla. Olía a farmacia, a amargor. Le pregunté qué hierba era esa, y Margarita sonrió con su sonrisa de víbora y dijo: es una mezcla secreta. Se quedó 10 minutos. Charló de tonterías y se fue. Y se llevó su termo. Nunca más lo vi. Y a las 2 horas Verónica se sintió mal. La ambulancia llegó rápido. Pero ya no pudieron hacer nada. Silencio. Un silencio espeso. Martina. Hija, el tío Pablo la agarró de la mano con sus dedos temblorosos. Déjalo. Te lo ruego. Quema esos papeles. Entonces no se detuvieron. Y ahora tampoco. Ahora tienen dinero, poder. Te destruirán. Te matarán, como mataron a Verónica. Pero Martina casi no le oía. En su mente se alzaba la imagen de una envenenadora a sangre fría, de una mujer que llega a la casa de la testigo con una sonrisa y veneno mortal en un termo. Su suegra no era solo cómplice, era la verdugo. Y ese verdugo ahora era rico y poderoso. Martina soltó suavemente su mano de los dedos fríos de su tío. Se levantó. El miedo ya no la contagiaba. Al contrario, despertó en ella una fría y tintineante furia. No voy a quemar estos papeles, tío Pablo, dijo en voz baja pero firme. Papá no me los dejó para eso. Dio media vuelta y salió. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente. Casimiro no se ocultaba. La ciudad estaba inundada de noticias sobre sus derroches. Lo primero que hizo fue comprar la mansión más grande y hortera a las afueras. Luego compró una flota de coches. Un todoterreno negro y reluciente para él. Un Mercedes blanco para Margarita. Y un deportivo rojo chillón para Nico. En el periódico local, apareció una página entera dedicada al afortunado. De cerrajero a millonario. La historia de éxito de Casimiro Lázaro. Ni una palabra sobre los 15 años de matrimonio. Ni una palabra sobre la mujer que se había quedado sin nada. Simplemente la habían borrado de su biografía. Daba fiestas ruidosas a las que acudía toda la alta sociedad de la ciudad. El alcalde, el comisario de policía, empresarios locales. Martina observaba todo esto desde fuera, y su fría furia se convertía en cálculo sobrio. Comprendía que no podía enfrentarse a ellos sola. Ir a la policía con un atestado de hace 20 años era inútil. El comisario bebía champán en las fiestas de Casimiro. Enterrarían el caso, y la acusarían a ella de calumnias y extorsión. Necesitaba a alguien de fuera. Alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos. Se acordó de su padre. Él a veces hablaba de un ex compañero suyo, Blas García, un ex policía, al que echaron del cuerpo por tener demasiado carácter. Tras ser despedido, abrió una agencia de detectives privados. Encontrarlo no fue difícil. Su despacho estaba en un semisótano del centro. El letrero era modesto. Detective privado B. García. Resolución de problemas delicados. Martina bajó los empinados escalones. Dentro había humo y poco espacio. Tras una mesa llena de papeles estaba sentado un hombre de unos 60 años. Pelo canoso. Rostro surcado de arrugas profundas. Me lo recomendó mi padre. Vicente León, dijo Martina. Blas se quedó paralizado un instante. León. Lo recuerdo. Un hombre honesto. Lástima que se fuera tan pronto. Siéntese.
Martina sacó la caja de su bolso y puso sobre la mesa el certificado de defunción y el atestado. Quiero contratarle. Blas leyó ambos documentos. Los Lázaro. ¿Los de la lotería? ¿Y quiere que investigue un asesinato de hace 20 años? El caso está casi imposible. Tienen dinero y a toda la ciudad en el bolsillo. Lo sé, dijo Martina con firmeza. Por eso no le pido que investigue el asesinato. De momento. Quiero que investigue el propio premio de la lotería. Blas enarcó una ceja. ¿La lotería? ¿Qué hay que investigar? Compró un boleto. Ganó. Un golpe de suerte. No creo en los golpes de suerte, dijo Martina. No con ellos. Tiene que haber algo más. Un detalle que vincule ese dinero con lo que ocurrió hace 20 años. Mi padre decía que usted indaga donde otros temen mirar. Blas sacó un cigarrillo y lo encendió. Será caro. Martina abrió el bolso y sacó un fajo de billetes. Los 30.000 euros del humillante, acuerdo que finalmente había aceptado cobrar. Sabía que sin dinero no era nadie. Era su único fondo de guerra. Blas miró el dinero y aceptó el caso. La semana siguiente se le hizo eterna a Martina. Caminaba por el trabajo viviendo en tensión constante. La llamada llegó un martes por la tarde. León, soy García. He encontrado algo. Venga mañana por la mañana. Ella fue de inmediato. En 40 minutos ya estaba en el semisótano. He comprobado el boleto premiado, comenzó Blas sin preámbulos. El lugar de compra, la hora. Su exmarido no fue simplemente a comprar un boleto. Fue a un kiosco muy concreto, una caseta destartalada a las afueras de la ciudad, junto al cementerio viejo. Martina se quedó inmóvil. En ese cementerio viejo estaba enterrado Lucas Lázaro, y fue allí un día muy concreto, continuó Blas. El 22 de mayo. Exactamente en el 20º aniversario de la muerte de su padre. Y no solo compró un boleto, llegó a primera hora y le compró al vendedor todo el rollo, la bobina entera de boletos de ese día. Se gastó una fortuna irracional. No fue un intento de ganar. Fue un ritual. Estaba comprando la suerte al por mayor frente a la tumba de su padre. Martina lo miró. Y una gélida claridad la atravesó. 20 millones de euros por un viejo pecado. Él no solo había ganado dinero, había celebrado el aniversario del asesinato de su padre comprándose una nueva vida sobre sus huesos. Era su triunfo. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Ahora hay que hablar con el vendedor de ese kiosco. Es el único que puede confirmarlo. Si habla, tendremos un hecho reciente. Al día siguiente, Blas fue al kiosco. Llamó por la noche. Irritado. Nada. El viejo se ha hecho el loco. Dice que no se acuerda. Tiene terror. Y no es solo miedo. Está aterrorizado. Cuando mencioné a Lázaro, casi se desmaya. Ha dicho que llamaría a la policía. Me voy a quedar a vigilar un par de días. La espera fue una tortura en la cafetería. Los rumores sobre su supuesta extorsión no cesaban. El dueño de la cafetería, Andrés Víctor, que la conocía desde hacía años, se mostraba distante. La llamada sonó al tercer día, muy tarde. León. Creo que tenemos algo. El viejo vendedor, Gregorio, no ha hablado. Pero tiene un hijo, Andrés, de unos 28 años. Gana 4 duros, tiene hipoteca, mujer, un niño. Esta mañana, este Andrés fue al concesionario más caro de la ciudad. Y salió de allí al volante de un todoterreno negro. Reluciente y nuevo. Exactamente igual al que Casimiro se compró para él. Seguía el coche. Es la alegría de su familia. Pero, ¿de dónde sacó el dinero? Averigüé la matrícula. El coche lo compró hace 2 días. Al día siguiente de mi visita, una tal Horizonte Inversiones S.L., empresa fantasma creada hace un mes. El director general, Casimiro Lázaro. El silencio en el teléfono fue ensordecedor. Martina cerró los ojos. Ya no compraban silencios con amenazas ni dinero en metálico. Lo hacían a través de empresas tapadera. Compraban el futuro, el coche, la lealtad. Cada persona que podía suponer una amenaza recibía su precio. Ella era la siguiente en esa lista. Solo que a ella le había ofrecido la humillación. La respuesta sobre quién sería el próximo llegó 2 días después. Sonó el timbre. En el umbral estaba Nico. Ella no lo había visto en un mes.
Iba vestido con un traje caro de adulto, corte perfecto, zapatos nuevos. Se le veía mayor, más seguro, más frío. ¿Puedo pasar? Su voz era metálica. Claro, claro, pasa. Él echó un vistazo a las cajas y puso cara de asco. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta un grueso fajo de billetes de 500 euros. Lo puso en la mesa, al lado de la caja del padre de Martina. Toma esto y desaparece, dijo, sin alzar la voz, como un latigazo. Nos estás avergonzando. Toda la ciudad se ríe de nosotros. Papá está empezando un gran negocio. Tenemos otra vida. Y tú con tus chismes lo estropeas todo. Ya basta, dijo nosotros. Él, el padre y Margarita. Ellos eran nosotros. Y ella era tú, la que avergüenza. Ese fue un golpe más doloroso que la traición de Casimiro. Lárgate, susurró ella. Coge tu asqueroso dinero y lárgate de aquí. Él se encogió de hombros con desprecio, como si ella fuera una histérica, y se fue. Martina se deslizó por la pared y rompió a llorar, aullando como un animal herido. El mundo se había derrumbado por completo. Se levantó, cogió el fajo de billetes que él había dejado, abrió la ventana y los arrojó a la calle. Los billetes volaron sobre el asfalto sucio. Buscó su teléfono y llamó a Sofía, su mejor amiga desde el colegio. Le contó todo, llorando, ahogándose, todo. La caja, el asesinato de Lucas, el veneno en el termo, el boleto, el coche y lo de Nico. Sofía la escuchó. ¡Qué horror, Martina! ¡Qué pesadilla! Son unos monstruos, le decía. No estás sola. Las palabras de Sofía fueron un bálsamo. Unos días después, caminando por la calle, vio a Sofía. Estaba parada frente a una boutique de lujo, hablando por teléfono. Llevaba puesto un abrigo nuevo y elegante, gris, con un enorme cuello de piel, un abrigo que valía 4 meses del sueldo de Sofía. Martina se quedó paralizada. Sofía se giró y la vio. Su sonrisa se congeló. No, Martina, iba a llamarte. ¿Qué abrigo?, dijo Martina, con voz fría y calmada. Ah, esto. Me han dado una prima en el trabajo, mintió. Mentía mirándola a los ojos. La furia afilada sustituyó al dolor. Martina dio un paso hacia ella. La boutique de doña Margarita. Buena elección, dijo en voz baja. Dicen que tienen cámaras de seguridad por todas partes. Incluso en el cuarto de atrás, donde paga a sus clientes especiales. Me pregunto qué grabaron la semana pasada. Se lo estaba inventando. Pero funcionó. Sofía empalideció. No quería, gritó en un susurro. Me buscó ella. Me ofreció pagar mis deudas. No le conté casi nada. Solo que estabas investigando. Y que tenías unos papeles de tu padre. Ella es así. Lo apunta todo. Tiene un libro de contabilidad viejo en su despacho. Lo vi con mis propios ojos. Sofía se calló al darse cuenta de que había hablado de más. Martina la miró con gélido desprecio. Dio media vuelta y se alejó. Un libro de cuentas. Un segundo rastro material del crimen. El libro de los sobornos y el silencio. Se sentó en un banco de un parque. Sacó su teléfono. Necesitaba exprimir esa situación. Volvió hacia donde estaba Sofía, que seguía petrificada frente a la tienda. «Me debes una», Sofía le dijo con fuerza. «Vas a hablar y me lo vas a contar todo». Fueron a una cafetería cercana. Sofía, con las manos temblorosas, empezó a hablar atropelladamente. Contó que fue a la nueva mansión, al despacho de Margarita. No es un despacho, es una sala del trono. Y sobre la mesa estaba ese libro de cuentas encuadernado en cuero. Lo cerró de golpe. Pero quería que lo viera. Me dijo. Orden en los negocios. Orden en la vida. Sofía. Tengo cada céntimo contabilizado. Cada buen gesto anotado. Eso no es todo, Sofía. Sé que escuchaste algo más. Sofía se estremeció. Sonó el teléfono. Ella salió pero dejó la puerta entreabierta. Discutía con alguien. Le dijo. Firmaste el primero. Te callarás también sobre el segundo. De eso depende el futuro de tu hija. ¿Qué? 2 certificados de defunción, pensó Martina.
Lucas y la tía Verónica, firmados por la misma persona. Un chantaje. ¿Dijo algún nombre? No. Pero cuando colgó, murmuró algo de ese maldito Albiñana, ya se arrepentirá. Albiñana. Ese apellido no le decía nada a Martina, pero sabía que a Blas le serviría. Gracias, Sofía dijo levantándose. Martina, ¿me perdonas? No, nunca. Llamó inmediatamente a Blas García. Le contó lo del libro de contabilidad y el apellido Albiñana. Blas soltó un juramento. El doctor Albiñana, exdirector del depósito de cadáveres de la ciudad. Patólogo. En mi época se decía que, por el precio adecuado, firmaba lo que hiciera falta en los informes de autopsia. Fueron atando cabos. El patólogo firmó los certificados de muerte. Se había enriquecido, pero ahora se estaba resistiendo. Y Margarita le había recordado que su hija dependía de ella. Blas fue a visitarlo a su piso de lujo, pero volvió con las manos vacías. El médico, impasible, lo echó amenazando con llamar al comisario. No había rastro de dinero entre los Lázaro y Albiñana. He llegado a un callejón sin salida, dijo Blas por teléfono. Tengo que pensarlo. A la noche siguiente, Martina esperaba nerviosa. El teléfono sonó muy tarde. Era Blas, con la voz apagada. Ya no tengo oficina. Han destrozado el local. Se han llevado todo, especialmente la carpeta con sus papeles. Me dejaron un pájaro muerto en la mesa con una nota. Tú y la camarera sois los siguientes. Martina contuvo el aliento. Esto ya era una amenaza de muerte directa. Debemos ir a la policía. El comisario bebe champán con Lázaro. ¿Lo ha olvidado? Respondió Blas. Pero han cruzado la raya. He investigado la nueva empresa, Horizonte Inversiones. Pedí la lista de empleados. Y encontré quién es la asistenta personal del director general, que cobra 5 veces más que el resto. Se llama Alicia Albiñana, la hija del forense. Compraron a la hija dándole un sueldo millonario. Han creado una mafia. Al día siguiente, la campaña de difamación se volvió atroz. Martina ya no era la aprovechada. Ahora era la exmujer desquiciada, histérica y peligrosa. En el trabajo la marginaron. El viernes, Andrés Víctor, el dueño de la cafetería, la llamó a su despacho. Martina, los clientes se quejan. La plantilla está nerviosa. Creo que necesitas descansar. Coger una excedencia para tratarte los nervios. La estaba despidiendo tachándola de loca. Martina se levantó para irse. Entonces su mirada cayó sobre la mesa de Andrés Víctor. Había un marco de plata nuevo con una foto. En ella, Andrés Víctor abrazaba a Casimiro. Estaban de pesca. Sonrientes. Martina recordó que Casimiro tenía un primo. El dueño de la cafetería era su primo. Todo el mundo estaba conectado. Fue al piso. Estaba aislada y sola. Tomó una decisión lógica y fría. Iría a la Fiscalía Provincial, fuera de la ciudad, al nivel más alto. Esa misma noche, preparó los documentos en su bolso para salir al alba. De repente, le despertó un sonido metálico en la puerta. Estaban forzando la cerradura. El pánico la invadió. Se deslizó de puntillas al cuarto de baño. Se encerró por dentro y se agazapó tras la vieja lavadora. Escuchó cómo 2 hombres entraban, destrozando la habitación, buscando los documentos. No los encontraron. Por suerte, esa tarde, un sexto sentido heredado de su padre le había hecho sacar los papeles del bolso y meter la caja dentro de una bota de invierno vieja en el fondo del armario. Los intrusos se marcharon maldiciendo. Martina se quedó en el suelo abrazando la caja. Ya no dudarían en matarla. Los días siguientes vivió encerrada. Blas la llamaba desde teléfonos ocultos. Él también estaba escondido. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para el evento del año. La inauguración oficial de la mansión de Casimiro. Fue entonces cuando recibió una invitación en papel crema y letras doradas. Se la habían enviado como burla cruel, para que fuera a ver su derrota. Pero Martina diseñó su propio plan suicida y brillante. Iría a esa fiesta. Se puso su mejor vestido negro. Guardó el atestado de la tía Verónica doblado en un bolso de mano de noche. Y esperó la hora. Sonó el teléfono. Era Blas, alterado. Martina.
He encontrado a la enfermera que trabajaba con Albiñana hace 20 años. Se muere de cáncer y quiere hablar. Confirmará todo. Pero mi fuente en la policía me avisa de que Margarita se ha enterado y va de camino hacia su casa con un té relajante. Tenemos 40 minutos. Si no vamos a salvarla, la matará. Martina se quedó inmóvil. Tenía que elegir. Salvar a la testigo y tener un caso sólido, o ir a la fiesta y ejecutar su venganza pública. No podía hacer las dos cosas. Su mente trabajó a 1000 por hora. Blas. Usted no va a ir allí. Ni yo tampoco. Llame a la Guardia Civil Provincial. Denuncia anónima de intento de asesinato en curso dando la dirección de la enfermera. Al llegar los coches patrulla, asustarán a Margarita. Eso salvará a la testigo. Yo me ocupo del resto. Colgó y llamó a Ignacio Ortuño, un periodista honesto del diario de la provincia que iba a la cafetería. Señor Ortuño, voy a darle la exclusiva de su vida. Entre a la fiesta de los Lázaro. Espere mi señal. Y cuando diga su nombre, grabe todo, sin hacer preguntas. Tomó un taxi hasta la mansión. Entró sorteando a la seguridad. La casa estaba repleta de la élite de la ciudad. Su aparición con su sencillo vestido negro hizo que la multitud enmudeciera y se abriera a su paso, creyendo que la loca iba a montar un número. Caminó hacia el centro del salón, donde Casimiro, de esmoquín, y Margarita, cubierta de diamantes, reinaban. A su lado estaba Nico, su hijo. Al ver a su madre, el rostro de Nico mostró irritación. Ya había elegido el dinero y a los asesinos. Martina lo miró y sintió que el amor por su hijo se reducía a cenizas, dejando solo indiferencia. Se detuvo frente a ellos. El silencio era absoluto. Estaba revisando las cosas de mi padre, dijo Martina con voz clara y firme. Y encontré algo que creo que os pertenece. Abrió su pequeño bolso, sacó la hoja doblada y amarillenta y la levantó. Margarita no entendió, pero Casimiro sí. Reconoció el papel oficial del atestado policial, el membrete. Reconoció el formato de hace 20 años. Su rostro se volvió gris como la ceniza. La copa de champán se le cayó de las manos y se estrelló contra la alfombra. Sabía exactamente qué era ese papel. Casimiro, el millonario, se derrumbó lentamente, cayendo de rodillas frente a Martina y ante cientos de invitados. La multitud contuvo la respiración. Margarita, al ver la reacción de su hijo, comprendió que el juego había terminado, y también cayó de rodillas a su lado. El rey y la reina madre, de rodillas ante la camarera. Llévatelo todo, susurró Casimiro, suplicante. Todo el dinero, la casa. Por favor, no se lo enseñes a nadie. Martina miró sus rostros aterrorizados y vacíos. No sentía nada. Nunca se trató de dinero, dijo ella, alzando la voz para que todo el salón la oyera. Buscó con la mirada al periodista. Señor Ortuño, creo que tiene su titular. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos. Fotografiaron todo. A los Lázaro de rodillas. El rostro petrificado de Nico. A Martina erguida como un juez con el documento. Martina se dio la vuelta y salió de la mansión. A sus espaldas dejaba el caos. La caída de un imperio. Al día siguiente, la historia estalló. Reyes de rodillas fue la portada. El escándalo destruyó a los Lázaro. La Fiscalía Provincial reabrió el caso. Blas García aportó el testimonio de la enfermera, los datos del soborno a Albiñana, la empresa fantasma del coche. Los Lázaro fueron detenidos. Su fortuna congelada. Martina se convirtió en un símbolo de justicia y valentía. Reconstruyó su vida tranquila, sola, en un apartamento luminoso junto a un parque, trabajando en la recepción de un pequeño hotel. Un mes después, llamaron a la puerta. Era Nico, desaliñado, sin trajes de marca, llorando. Mamá, lo he perdido todo. No tengo dinero. Papá y la abuela están en la cárcel. Perdóname. Esperaba que ella lo abrazara. Pero Martina lo miró con total y absoluta indiferencia. Recordó su fría traición y comprendió que en su corazón ya no había sitio para él. Sin decir una palabra, cerró la puerta suavemente.
El clic de la cerradura fue el final de la historia. Ella había ganado. Se había recuperado a sí misma, a su dignidad y a su paz. Era libre. Así termina esta difícil historia sobre traición, avaricia y la increíble fuerza de una mujer a la que le arrebataron todo menos su propia dignidad. Y ahora me gustaría hablar con vosotros, nuestros queridos oyentes. El final de este drama, sin duda, deja muchas preguntas. ¿Creéis que hizo lo correcto al cerrarle la puerta a su hijo? Por un lado, él eligió el dinero y a unos asesinos por encima de su madre, y solo volvió cuando se le acabó el dinero. Fue un acto de liberación para ella. Pero, por otro lado, es su hijo de 18 años, cegado por la riqueza. ¿Acaso el corazón de una madre no debería perdonarlo todo? Nos interesa mucho vuestra opinión. Por favor, escribid en los comentarios qué pensáis sobre esto. ¿Qué habríais hecho en el lugar de Martina? ¿Podríais perdonar una traición así de vuestro propio hijo? Si esta historia os ha conmovido, por favor, dadle a me gusta al vídeo y suscribíos a nuestro canal. Vuestra ayuda nos permite crear nuevas historias apasionantes para vosotros. Os deseo lo mejor. Al final del vídeo aparecerá una ventana en pantalla. Haced clic en ella para ver otras de nuestras mejores historias.